En quinto lugar, hay artículos que abordan modificaciones de normas sobre adolescentes privados de libertad, y hay hay artículos que uno los podría englobar dentro de la modificación de normas sobre la gestión de la privación de libertad, de los adultos, en este caso. Yo creo que dentro de los artículos sobre la LUC, hay, en primer lugar, un conjunto de artículos que, como dije recién, lo que hacen es flexibilizar el control que la sociedad tiene que tener sobre la institución a la cual uno le da el monopolio del uso de la fuerza. Y ese control es un control democrático, no es un control en base a la desconfianza, sino es un control que se estructura en base a que los organismos a los cuales le da cierto monopolio la ciudadanía, y sobre todo en este caso que es el del uso de la fuerza, tienen que estar regulados con contrapesos para que no haya desbordes. Entonces, en nuestro sistema penal, por ejemplo, se habilitaba de que nuestro sistema penal es un sistema que está estructurado sobre la base de que la policía es auxiliar, en este caso, de la Fiscalía y de la Justicia, pero que quien dirige la investigación es el fiscal, y la policía lo que hace está bajo el amparo o bajo la dirección de la Fiscalía. Y que por lo tanto, cuando hay un delito, es el fiscal del caso el que es el jefe de la investigación y le da instrucciones a la policía para actuar. Eso es lo que rige en el nuevo Código del Proceso, y lo que implica es que el fiscal es el que representa al Estado y es el que acusa, y por lo tanto es quien dirige también la investigación. En la LUC hay una cantidad de normas que flexibilizan y de cierta manera le dan mayor autonomía al trabajo de la policía en relación a la Fiscalía. Es decir, que ese contrapeso que existía se rompe, o se erosiona, mejor dicho. Se erosiona, esa sería la palabra. Por ejemplo, habilita a que la policía, antes la policía cuando tenía un detenido, tenía hasta 2 horas para informarle al fiscal, o para informarle al fiscal de un hecho presuntamente con apariencia delictiva. Ahora, ese periodo de 2 horas es de 4 horas. Pero no solamente es eso es de 4 horas porque también en otro artículo se habilita a que la policía pueda tomarle declaración a los detenidos sin la presencia de un abogado y sin la presencia del fiscal. Y esa declaración se puede incorporar directamente a la carpeta. A su vez, hay un conjunto de normas que están relacionadas, algunas que tienen que ver con el agravio a la policía, o con la figura, con el cambio de la figura del desacato, y con una cantidad de otras normas, que después las podemos ver, pero que lo que hacen es partir de la base de que la actuación de la policía siempre es legítima, ¿sí? Y donde hace muy difícil, por la inexistencia de esos sistemas de contrapeso, favorecer controles. Y yo en esto le voy a poner un ejemplo que es muy pragmático, pero que es visual, porque probablemente todos los que están mirando, o supongo que recuerdan, un video que circuló hace tiempo con una situación que ocurrió aquí en Montevideo, en la zona del Parque Rodó, de un muchacho que lo habían detenido y lo estaban obligando a borrar un video que tenía en su teléfono. Y un patrullero lo había detenido, había varios policías y había un policía que le estaba pegando a ese adolescente. Es un video que estaba filmado desde un tercer piso, desde un edificio, que fue bastante conocido el caso. Bueno, ahí yo creo que en ese caso es un caso bien de manual, porque
Gracias a que hubo una ciudadana que vivía que vivía en un edificio y desde su ventana filmó lo que estaba sucediendo, se pudo saber la verdad. Y hoy esos policías están procesados gracias a que había ese testimonio. Pero si eso no hubiera pasado, este joven que había grabado un procedimiento policial en realidad, que había sido violento, y los policías lo salieron a perseguir, después lo encerraron, le hicieron como una encerrona con 2 patrulleros, y a golpes le obligaron a borrar el video. En ese proceso, perfectamente los policías podrían haber dicho que el joven lo detuvieron porque lo había agredido, porque con un nuevo artículo que hay en la LUC, que lo podemos ver después, la agresión a la policía es de una discreción tan grande en cuanto a la prueba, que podría favorecer justamente que en ese caso, donde había un caso de violencia policial, se podía configurar justamente esa situación sin más. Entonces, hay un conjunto de normas que flexibilizan los controles de la policía, que yo creo que son muy, muy, muy complejos de habilitar. Pero por otro lado también, hay algunas normas que le dan un poder muy discrecional a los jubilados policiales. Que yo creo que eso es un caso bastante delicado, porque en primer lugar a los jubilados policiales, a los retirados policiales, no a los jubilados, a los retirados policiales. Y digo por qué, porque uno puede estar retirado y no jubilado. ¿Sí? Porque uno se jubila cuando tiene la cantidad de años de servicio. Pero los retirados policiales, uno puede ingresar a la policía con 18 años y a los 29 se va de la policía. ¿Ah? Para hacer otra cosa, yo qué sé. Pide la baja. Entonces, está retirado, pero no está jubilado. Por eso la expresión adecuada es retirado. A los retirados policiales, la LUC establece, en primer lugar, el derecho al porte de arma automático, y un segundo artículo les da la posibilidad de poder actuar en situaciones de que ellos consideren que hay un delito que está en curso y que puedan actuar en calidad de policías, no siendo policías. Es decir, esto es como la instalación de la lógica de los sheriff y del Far West. Es la lógica que está detrás de esto, es decir, que los retirados policiales, gente que estuvo en la policía, puede ayudar en los temas de seguridad pública. Entonces, automáticamente pueden portar el arma en la calle, aunque ya sean civiles y ya no estén trabajando en la policía, y algunos haya 20 años que no tienen nada que ver el trabajo en la policía, nunca más entrenaron, nunca más volvieron a disparar, no son de la era del fax, cuando la policía mandaba fax. Es decir, puede haber una cantidad enorme de situaciones, pero además se los habilita a actuar en casos que ellos consideren que hay un delito en curso, como policías, bajo el amparo de las leyes, como si fueran policías. Entonces yo he puesto un ejemplo, que es un ejemplo simple, pero que de alguna manera refleja lo que podría significar esto, que es la situación donde uno está en su casa y en la esquina de la casa ve que hay un auto hace 2 o 3 horas parado, de forma sospechosa, que uno se da cuenta que no es de la zona, con 2 personas adentro. Y, pero con los vidrios capaz que un poquito ahumados, aunque logra distinguir que hay gente adentro del auto. Y entonces, en esa situación, un vecino tendría 2 alternativas. Tendría una alternativa, que es la que nosotros defendemos, porque defendemos el trabajo de la policía, defendemos a la policía y defendemos el profesionalismo de la policía, porque a su vez defendemos lo público. La alternativa que tendría ese ciudadano es llamar al 911, que es el servicio de emergencia policial,
informar de que hay un auto en situación sospechosa en un lugar, desde hace horas que está parado, etcétera, etcétera, etcétera. La policía recibe ese llamado ingresa al centro de comando unificado, queda grabado, por lo tanto es trazable, se sabe quién lo llamó y quién recibió la llamada. Desde el centro de comando unificado se comunican con el policía o el patrullero que esté más cerca. ¿Por qué? Porque todos los policías en sus radios tienen GPS y en los patrulleros también, por lo tanto se sabe dónde está localizada la policía, no como el caso de los retirados que no se sabe dónde están. Se sabe dónde está localizada la policía y se comunicarían con ellos y le pedirían a un patrullero que fuera hasta la esquina tal para saber qué es lo que está pasando en ese auto. Ese patrullero llegaría con un patrullero identificado como policía, con policías uniformados, que previamente están comunicados con su mando, es decir, con el centro de comando unificado, y le pedirían los documentos del caso a las personas y los harían descender del auto. Todo eso se puede hacer. Y pueden revisar el auto si entienden que hay cosas sospechosas. En ese caso, podría haber varias situaciones. Uno, que en realidad adentro del auto había una pareja que estaban haciendo novio. Y por lo tanto, los vecinos se asustaron y esta gente paró en ese lugar porque paró en ese lugar. Otro escenario puede ser que hubiera una persona que estaba descansando dentro del auto, yo qué sé, paró ahí por parar, o estaba atendiendo una llamada telefónica, o yo qué sé, o paró porque paró, y tenía que hacer una vuelta cerca y paró en ese lugar a la espera de que tenía de ir a otro. O la otra podía ser que hubiera personas, delincuentes, que estaban ahí esperando determinada situación para robarle a alguien. Y en ese caso, la policía, si encontraba las armas o tenía dudas sobre ello, los detenía. Bien, en el caso de lo que habilita la LUC, el vecino ese llamó al 911, pero otro vecino que era retirado policial, capaz que se le ocurre hacer él el procedimiento. Entonces, ir hasta el auto, tocarle el vidrio, y ahí empieza un conjunto de circunstancias que puede ser el aquelarre, y es por eso yo dije que esto sería como instalar el Far West. ¿Por qué? Porque en primer lugar, esa persona iría de civil, esa persona actúa ante sí, no está comunicada con nadie, nadie sabe que esa persona está ahí, porque no es el Estado actuando coordinadamente y comunicado a través del GPS, a través de la... No, 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 es un fulano, de tal que en su momento fue policía, pero que está armado, y entonces como le parece que el auto es sospechoso, quiere que las personas que están adentro del auto bajen, y les pide identificación, y los va a tratar de convencer que es policía. Imagínense si están ustedes adentro de ese auto. Lo primero que pueden pensar es que los quieren robar. Y que el tipo me está mintiendo. Dice que es policía y no es policía. ¿Y yo por qué le tengo que creer a él que es policía? Pero si resulta que si estoy yo en el auto y estoy armado, porque tengo porte de arma, capaz que yo me defiendo porque pienso que él me quiere robar. Entonces le termino disparando. Pero si resulta que efectivamente había delincuentes ahí, esa persona está en total inferioridad de condiciones para hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando fue el patrullero ya estaba alertado de esa situación, había otras unidades que ya estaban alertadas, había un centro de comando que sabía del caso, la llamada estaba grabada, es decir, un conjunto, era la policía, era el Estado que estaba interviniendo puntualmente ahí. No era un sheriff que se le ocurrió, que se despierta de la siesta, agarra el arma, ve por la ventana que hay un auto hace horas ahí y va a tratar de saber quiénes son. Entonces, creo que justamente esa lógica, junto con un conjunto de normas que tienen que ver con el vínculo de la policía con la sociedad, son normas que realmente son complejas de poder aceptar en una lógica democrática de la policía. En resumen, en estos 4 capítulos, hablé de por qué los delitos
por qué la LUC no tiene nada que ver con la baja de los delitos. Hablé de por qué la pandemia sí tiene que ver con el tema de los delitos. En el segundo capítulo traté de explicar qué es lo que no dice la LUC, algunas de esas ideas falsas de la LUC y de las cosas que se supone que quiere derogar. Después, en el tercer capítulo traté de exponer algunas cosas que tienen que ver con el enfoque general, y en este último hice una especie de salpicón no detallado, sobre todo porque va a haber un tercer taller después, sobre algunos de los aspectos generales. A mí me parece que el debate en torno al referéndum, la clave de este debate es cara a cara. Y en el cara a cara, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con la familia, lo que hay que tener claro son como grandes pilares para poder discutir, porque ninguno va a ser experto para discutir los 135 artículos desde el punto de vista legal. Lo que sí hay que tener claro, por ejemplo, son algunos parteaguas, de decir, no, mire, esto es mentira. Es mentira que la LUC quiere eliminar el registro violador. Es mentira. ¿Ah? Es mentira que si se elimina la LUC van a aumentar los delitos, porque no es verdad que los delitos bajaron por la LUC, porque ya habían empezado a bajar y la LUC la estaban discutiendo en el Parlamento. Entonces, que no mientan. Ese tipo de discusiones o de ese tipo de conceptos básicos yo creo que son los que se tienen que afirmar en este proceso de formación, capacitación e intercambio.